A continuación, a las 8:45. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto de poderles saludar. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y a las 8:45 le presento nuestros titulares. Azúcar de Guatemala presenta los titulares. En titulares le presento: organizaciones civiles denuncian represión por parte de las fuerzas del orden público en Rash Rujá. Ministro de Gobernación culpa a Codeca. Ministerios públicos del Triángulo Norte de Centroamérica impulsan a partir de septiembre una estrategia conjunta para combatir el delito de las extorsiones en Guatemala, Honduras y El Salvador. Visitador médico que dio muerte a un delincuente en la zona 10 capitalina quedó en libertad. El juzgado de turno conoció el caso y consideró que el ataque en contra del delincuente fue en legítima defensa propia. El surgimiento de nuevos conflictos a nivel mundial han hecho que la devastadora guerra civil en Siria vaya cayendo en el olvido. 41 meses llevan ya en guerra. Azúcar de Guatemala presentó los titulares. Comencemos con las noticias y con medidas de hecho. Haciendo una marcha en el centro histórico de la ciudad de Guatemala, un grupo de mujeres denunció represión ilegítima. Esto durante desalojos que se dieron en Alta Verapaz. Luego que el fin de semana se diera a conocer que 3 personas habían muerto y 9 policías resultaron heridos por enfrentamientos en Rash Rujá, esto por la venta de energía eléctrica ilegal por parte de Codeca, organizaciones de mujeres se hicieron presentes frente al Ministerio de Gobernación para indicar que están en contra de la represión que, según ellas, vive en las comunidades de Alta Verapaz. Nos reunimos aquí mujeres y hombres para demostrar la indignación por la represión y el desalojo que se dieron en las comunidades quechíes estos días por más de 1000 policías en la comunidad de Monte Olivo y en la cuenca del río Dolores. Lo que nosotras estamos aquí es manifestando nuestra solidaridad con el pueblo quechí que está defendiendo la tierra, defendiendo la vida y defendiendo el agua. Nosotras y nosotros estamos en solidaridad con esta población y también informando a la población de la ciudad de Guatemala para que no sean indiferentes a esta acción. Ante los hechos ocurridos en Rash Rujá, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, asegura que más de media docena de policías fueron agredidos y que incluso los pobladores se robaron 2 armas. El titular de la cartera de Gobernación respondió a los señalamientos que hacen organizaciones de mujeres por la supuesta represión de la que son víctimas en las Verapaces. El titular de la cartera del Interior aseguró que más de 9 policías resultaron heridos en los enfrentamientos en Rash Rujá, Alta Verapaz. También dio a conocer que los pobladores le robaron 2 armas de fuego marca Prieto Beretta a los uniformados. Y ese delito es atacar a la autoridad. La policía es autoridad, los fiscales son autoridad, los jueces son autoridad, los alcaldes son autoridad, los soldados son autoridad, es la autoridad del país. Cuando los ponen a que ataquen a la autoridad, están cometiendo un delito y entonces después vienen a quejarse de que hay brutalidad policial. No, lo que ha habido aquí es un ataque en contra de las fuerzas policiales y de esa cuenta hubo 5 enfrentamientos con población en donde salieron 9 policías heridos,
unos a machetazos, con arma blanca, nos robaron 2 pistolas, equipos de la policía. En una comunidad, Samoncoch, tenemos el lamentable fallecimiento de 3 personas que no sabemos si están vinculados a estos hechos. Eso está en manos del Ministerio Público y del INASIF para determinar qué fue lo que ocurrió en el lugar. Y el mismo ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, aprovechó su comparecencia ante los medios de comunicación para culpar a los miembros de Codeca del robo de energía eléctrica y de los disturbios en Ras Ruja. Hace muchos años está robándose la energía, no les pertenece esa energía, se la están robando, pero lo que están haciendo además es vendiéndosela a la gente y cuando se la venden a las personas los están engañando. El tema aquí es que algunos muy vivos están tomando a muchas poblaciones bajo el engaño y están cometiendo 2 delitos. Uno es robo de fluidos, así se llama en el Código Penal, y el otro es exacción ilegal. Están extendiendo recibos y la gente les está entregando dinero. El asunto es dónde está todo ese dinero que a lo largo de los años Codeca ha estado recolectando de forma ilegal. Y lo digo con nombre porque tenemos que decir las cosas en Guatemala como corresponde. Entonces resulta que aparecen bajo liderazgos comunitarios, pero yo digo, el liderazgo debe ser para inspirar a la gente a hacer las cosas bien, a cumplir con la ley, pero no puede ser un líder, una persona que está delinquiendo. Con el inicio del próximo mes se tiene previsto que las autoridades del Ministerio Público de Guatemala, en conjunto con El Salvador y Honduras, conocidos como el Triángulo Norte de Centroamérica, pongan en marcha un plan común contra las extorsiones. El plan está siendo diseñado por las autoridades guatemaltecas, pero se unirán al mismo las autoridades hondureñas y salvadoreñas, esto ante el incremento de la criminalidad en relación a las extorsiones. En Guatemala se está diseñando un plan ofensivo contra las mismas y lo vamos a combatir con las hermanas repúblicas de El Salvador y Honduras, dijo en conferencia de prensa la fiscal general guatemalteca Telma Esperanza Aldana, tras reunirse con sus homólogos Oscar Chinchilla de Honduras y Luis Martínez de El Salvador. En la reunión también se intercambió información y experiencias sobre actividades del crimen organizado, sobre todo del accionar de las pandillas criminales en cada uno de los 3 países. ¿Se acuerda que el pasado viernes un visitador médico en un parqueo de la zona 10 disparó en contra de un ladrón quien estaba asaltando a su hijo de 10 años? Pues ha quedado en libertad luego de ser escuchado por un juez. Luis Fernando Moscoso López, el visitador médico capturado el viernes último luego de dar muerte a Héctor Gabriel Mérida Dávila, presunto delincuente en la zona 10 capitalina, compareció ante el juez de turno Ángel Contreras. Tras la audiencia, el juzgador resolvió que el sindicado de asesinato actuó en defensa propia y le otorgó la libertad inmediata. El visitador médico expuso que disparó por defender a su hijo, que estaba a un día de cumplir la mayoría de edad, cuando fue víctima de asalto por el delincuente ahora fallecido, quien le exigía sus pertenencias, al observar que su hijo estaba siendo apuntado con un arma de fuego. Cuando el malhechor le pedía un reloj de pulsera, el delincuente se distrajo, por lo que Moscoso López aprovechó para sacar su arma de fuego y disparó repetidas veces en contra de Mérida, quitándole la vida. Momento de la pausa, al regresar más noticias a las 8:45 en domingo. Estamos presentando a las 8:45. Según me indicó, el 12.5% del territorio de Guatemala son granos básicos y el 2.5% es caña de azúcar. Y con ese 2.5% del territorio nacional ocupamos el tercer lugar en productividad a nivel mundial. ¿Y esto a qué se debe? La agroindustria azucarera ha invertido en investigación y desarrollo y hemos capacitado más de 93,000 colaboradores. Invertir en capital humano es invertir en productividad. Azúcar de Guatemala, investigación y desarrollo. A mí nadie me regaló nada. Lo que tengo es gracias a mi esfuerzo. Yo creo en mi trabajo y no en esos que andan ofreciendo solucionar todos los problemas de una sola vez. Yo tampoco creo en esos que ofrecen solucionarlo todo. Creo en los guatemaltecos,
Por eso en mi gobierno estamos trabajando para generar las condiciones que nos permitan salir adelante con nuestro propio esfuerzo. Tenemos más y mejores policías para proteger y dar seguridad a los ciudadanos, para que construyamos juntos el país que queremos. Gobierno de Guatemala. Estamos presentando a las 8:45. Sigamos con las noticias a las 8:45 por medio de una conferencia de prensa. Diputados del Partido Libertad Democrática Renovada Líder expresaron su rechazo a la intención del gobierno central de efectuar una solicitud de bonos del Tesoro por más de 3.500 millones de quetzales. La bancada del partido opositor Líder dio a conocer que en Guatemala el endeudamiento público ha crecido considerablemente desde 1950, fecha en la que según ellos empezó a endeudarse el país. Sin embargo, al ser cuestionado el diputado Roberto Villate por votar a favor de un préstamo de 230 millones de dólares, él indicó que habían votado por por ser de inversión y no de funcionamiento. El diputado Trujillo lo dijo claramente, hay que saber diferenciar inversión y funcionamiento. Los 4.000 millones de ahora son ¿de qué son? De funcionamiento. Funcionamiento es solo gasto para gastar, tapar deudas, abrir un hoyo grande para tapar otro. Con la inversión se genera la productividad, la inversión y el desarrollo. De esa cuenta es que el único préstamo que mencionaba el diputado Trujillo que se autorizó es el de inversión. El legislador también aseguró que la bancada Líder no estaría aprobando más endeudamiento. Estos 4.000 millones que son de funcionamiento, si ellos lo pasan con sus aliados, es decir, PP y UNE, y la pasan de la manita PP y UNE con los demás, que lo pasen, es problema de ellos, que la historia se los va a juzgar. Nosotros no le vamos a dar un solo voto para pasar este endeudamiento. Si ellos no reúnen los 105, y escuchen bien, porque después que ellos no se lamenten, si ellos reúnen los 105 para pasarlos, es responsabilidad histórica de ellos. Uno, si ellos no reúnen los 105 y lo pasan con 80, nosotros nos vamos a oponer. Hoy es el Día de la Bandera, 17 de agosto, y hubo una celebración al respecto con motivo de la celebración de este importante símbolo patrio. Y es que ante ello el titular de la cartera de Gobernación, Mauricio López Bonilla, celebró con estudiantes este día en el cual se les dio un reconocimiento a los alumnos destacados. Además añadió en que es necesario fomentar el civismo y la cultura entre los guatemaltecos. Realmente, personalmente, como guatemalteco, creo que tenemos que impulsar mucho la educación y la formación cívica desde la niñez, fortalecerla en la adolescencia y mantenerla con el ejemplo cuando somos adultos. Si no tenemos educación cívica, y cuando hablo de educación cívica quiero decir del respeto por nuestros símbolos patrios, por el himno, por nuestra bandera, que es realmente el símbolo más importante con el que nos identificamos e identificamos a nuestro país. Lamentablemente uno de los actos que durante muchos años fue más conmemorativo del Día de la Bandera era la Jura a la Bandera. ¿Sabe usted? Muchos de los alumnos que fueron consultados por nuestras cámaras desconocían cuál es la Jura a la Bandera. Bandera nuestra, a ti juramos, devoción perdurable, lealtad perenne, honor, sacrificio y esperanza, hasta la hora de nuestra muerte. Así es como empieza la Jura a la Bandera de Guatemala, la cual fue instituida en el año de 1871, respectivamente, siendo presidente de Guatemala el general Miguel García Granados, y fue el artista suizo Juan Bautista Frenner quien diseñó el escudo.
Sin embargo, a la fecha son pocos los estudiantes que aún saben la jura a la bandera. Con el tiempo se ha dejado en el olvido los símbolos patrios de Guatemala. Próximo a celebrarse el Día de la Independencia de Guatemala, se podrán observar colegios desfilar, pero esta festividad solo se queda en septiembre y no en llevarlo todos los días. Por lo que, como trascienden los años, el civismo se va perdiendo en las generaciones y la jura a la bandera, el himno nacional y el Día de la Marimba poco a poco se pierden en el tiempo y el recuerdo. Hablemos de noticias de carácter internacional, y es que los conflictos bélicos que se han abierto en diferentes partes del mundo están dejando en el olvido de los titulares de prensa de la guerra civil en Siria. Sabe usted, casi 4 años del inicio de este desangramiento de un país que aún no encuentra la paz. Han transcurrido 41 meses desde que estallaron las primeras protestas populares y pacíficas contra el régimen de Bashar al-Assad en Deraa, en el sur de Siria. Buena parte de la región, Túnez, Egipto, Libia, Bahrein, estaban en pleno fervor de la primavera árabe. Lejos de abrir la puerta a nuevas reformas, la respuesta marcial por parte del régimen de Bashar al-Assad y la consiguiente proliferación de grupos opositores armados y financiados por potencias extranjeras sumieron al país en una guerra civil devastadora y ahora estancada. Una confrontación que, a medida que se agravan los conflictos en Ucrania y Gaza, ha ido cayendo en el olvido. Poco queda ya del ejército libre sirio, el primero en levantarse en armas contra el régimen de el-Assad, que heredó el cargo al fallecer su padre en junio del año 2000. Ha quedado hoy relegado a un segundo plano por la miradía de brigadas de corte islamista y facciones mayores como el Frente al-Nusra, vinculado a la red Al-Qaeda, o el de más reciente aparición, el Estado Islámico, que rápidamente ha tomado partes del vecino Irak. El popularizado y mediatizado discurso yihadista de la oposición armada ha acallado las voces tanto de activistas como de opositores pacíficos. Ante esta situación, la opositora Coalición Nacional Siria ha pedido a la comunidad internacional que haga frente a la amenaza del Estado Islámico en Siria, como se ha hecho con Irak, con intervención aérea y armando a los rebeldes sirios. Todo el mundo está invitado a intervenir de forma rápida y urgente para ayudar al ejército libre sirio, pidió el presidente de la coalición, Adi Bará, aunque aludió concretamente a Estados Unidos para que se haga cargo de la protección aérea de los civiles. Además, en rueda de prensa, instó a Naciones Unidas y Washington a que armen al ejército rebelde para que pueda hacer frente a los yihadistas que están cometiendo una masacre en la ciudad de Alepo, en el norte, donde en los últimos días ejecutaron a combatientes y civiles. Asimismo, denunció que el Estado Islámico está cometiendo no solo crímenes de guerra, sino crímenes contra la humanidad en Siria, donde decenas de personas son ejecutadas cada día en el norte del país. Si la comunidad internacional no hace algo para evitar la masacre que está cometiendo contra los sirios, será considerada cómplice del derramamiento de sangre, advirtió Bará. Casi 2 docenas de personas portadoras del virus del ébola escaparon de un centro de atención en Liberia. Un grupo de enfermos de ébola huyeron de un centro sanitario de un suburbio de Monrovia, la capital de Liberia, después de que un grupo de manifestantes invadiera y saqueara la clínica en la que se encontraban aislados, según informaron los medios locales, algunos de los cuales hablan de al menos 20 pacientes que huyeron. Los vecinos de la comunidad de West Point fueron a la clínica para conseguir colchones que habían sido colocados en este centro de aislamiento para pacientes de ébola creado recientemente, informó la radio local Veritas. El asalto motivó que muchos pacientes que padecen ébola o que habían sido puestos en cuarentena hasta comprobar si se han contagiado, huyeran del centro. En el barrio de West Point, en el que ocurrió el incidente, viven unas 75,000 personas y se encuentran muy cerca del centro de Monrovia, por lo que se teme que los enfermos puedan contagiar ahora a más personas. Liberia acumula ya 786 casos y 413 muertes por ébola, lo que lo convierte en el país con el mayor índice de mortalidad de África Occidental a causa de esta epidemia. Según el último recuento divulgado por la Organización Mundial de la Salud, en los últimos 4 meses un total de 2.127 personas han sido infectadas por el virus en África Occidental, de las cuales 1.145 han muerto. El ébola, que se transmite por contacto directo con la sangre y fluidos corporales de personas o animales infectados, causa hemorragias graves y tiene una tasa de mortalidad cercana al 90%.
Hasta aquí con las noticias, lo dejo con el análisis de la semana. Al terminar este oeste con Enrique Godoy García Granados, mañana muy temprano será el turno de Elsa Mariana García y también de Mario Rosales, luego Michelle Mendoza y Carolina Quiñones, y yo lo espero a las 6 p.m. junto con Ana Lucía Mazariegos para presentarle lo más importante de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval, le deseo a usted que tenga un fin de semana muy hermoso. A una edición más de A las 8:45. Hoy es domingo 17 de agosto y seguramente usted retorna de un descanso reparador. Fueron 3 días desde el viernes 15 de agosto y como cada semana nos sentamos junto con mis compañeros para debatir, conversar, analizar esas noticias que hacen revista de la semana. Me acompaña Filip Chicola en sustitución de Juan Luis Font, quien se encuentra todavía de vacaciones. Filip. Buenas noches, Claudia. Y Juan Luis se la debe estar pasando bien. Esperamos que sí. Esperemos que sí. Paola. ¿Qué tal? Pedro envidiosamente le lleva la cuenta a Juan Luis de sus vacaciones y yo te voy a decir una cosa, yo sumo, sumando los días de vosotras dos y sumando los días de Juan Luis, yo no sé este canal cómo funciona. Bueno, pero bueno, lo que sucede es que nosotros nunca hemos sumado tus días. Hay que empezar a sumarlos. Ni días, ni horas, ni noche. La semana que viene no voy a venir. La semana que ¿Digo yo? Ya lo vio, él está anunciando que no va a venir, pero no hay nada tan polémico como lo que vamos a hablar en este momento. Los descansos de Pedro podrán ser controversiales, pero no generan la polémica de la lista de preguntas que la encuestadora Víctor Borgia y Asociados ha hecho por encargo de Canal Antigua y la revista Contrapoder. Salieron los encuestadores a hacer preguntas, vamos a presentarle 4, de esos temas que generan controversia y polarizan a la sociedad guatemalteca. Vamos a ver a la primera y cómo respondieron esos encuestados. La pregunta es, ¿ha habido genocidio? Y la respuesta es que el 47.3% cree que sí hubo genocidio, contra un 34.5% que cree que no lo hubo. 18.2% no sabe o no responde. Abrumadora esa diferencia. A pesar de que la sentencia que condenó a 80 años de prisión a Efraín Ríos Montt por delitos de genocidio y deberes contra la humanidad, y que esa sentencia fue anulada, la gran mayoría cree que sí hubo genocidio. Empecemos por discutir esa pregunta. ¿Qué les parece? Pues a mí me parece una pregunta muy interesante, pero yo me falta una pregunta complementaria. ¿Sabe usted lo que es genocidio? Creo que es un punto de partida. Porque sí, incluso un peritaje que yo vi, y voy a decir de quién, de don Héctor Rosada, que es un escritor ilustre y una persona que lleva años acudía a la definición de la Comisión de Esclarecimiento Histórico y al diccionario de la lengua, porque la definición que da la Convención contra el Genocidio no le era suficiente. No tenía el aspecto político que tienen estas dos. Entonces, la cuestión está, yo entiendo, en la percepción de la gente existe que hubo algo. Yo no creo que es genocidio. La pregunta sería a la persona, ¿usted sabe lo que es genocidio? De esta definición, enlácela. Y a ver cuántos de esos que adaptan la definición correcta se corresponden con lo que hay. Es que incluso dentro de los mismos formadores de opinión y personas que participaron en el debate en torno a si hubo o no hubo genocidio, creo yo que el concepto que era más difícil de medir era la intencionalidad. Es que, a ver, yo creo que aquí el problema que ha ocurrido es que hemos asociado genocidio con una cantidad de muertos. O sea, muchos muertos equivale a genocidio. Eso no es así. Eso está tipificado como crímenes de lesa humanidad. El genocidio es un crimen de lesa humanidad que cumple ciertas características especiales. Y esas características especiales van por el tema, primero, que es un delito de odio contra un grupo étnico, racial, ideológico, religioso. Pero aparte de eso, que hay una intencionalidad expresa de querer exterminarlos total o parcialmente. Esos dos componentes de la definición, que están ahí por algo, a mí me costó verlos en muchos de los argumentos de peritos, de formadores de opinión que defendían que sí hubo genocidio. Entonces, yo creo que sí, el debate de si entendemos las dimensiones y el alcance del concepto es algo necesario a la hora de hacer esta pregunta. Porque si seguimos con el imaginario de que decenas de miles de muertos fueron genocidio, estamos partiendo de una concepción errónea. A mí me parece interesante que ustedes traigan a la mesa parte de esas discusiones por las que nos dimos de jalones todo el año pasado. Pero yo creo que
lo que te refleja una encuesta como esta, que es nacional y es una muestra que está intentando tocar a todos los segmentos de la población rural y urbana, tiene que ver más con posicionamiento de quizás una frase o de un concepto, más que una conceptualización. Como una conceptualización. Yo estoy de acuerdo. ¿Qué entenderían por genocidio? Uy, ahí da para otro tema. Pero lo que estamos viendo acá es que en esa polarización del año pasado, en ese juicio que al final no hubo sentencia, en todas las discusiones que emprendimos nosotros mismos, lo que queda más visible es una frase más posicionada que otra. Sí hubo. Y ese sí hubo, detrás de eso hay un montón de justificaciones, válidas o no. Pero me parece muy interesante que por primera vez, al menos yo lo estoy viendo en números, creíamos que era mitad-mitad. La encuesta nos está diciendo que levemente hay más en los que permeó la creencia de que sí hubo. Son 13 puntos de diferencia. Pero que no hubo. 18 puntos, que es un Que no montón sabe. en una población. La pregunta es, ¿esa población por qué no lo sabe? Es muy sencillo. Pero fíjate que no es una pregunta tan compleja como para decir no sé. No es tan compleja. ¿Usted cree que hubo o no? Como que el no sé, ¿qué significa el no sé? El no sé tiene una interpretación. Te lo voy a decir, a lo mejor el no sé se ubica y se posiciona entre el grupo que ustedes han identificado, tanto Filip como tú, en gente que tiene un nivel de razonamiento más fino, que lo quiere llevar, Correcto. digamos, al nivel técnico e incluso jurídico y decir, bueno, al final yo no sé si hubo o no genocidio. Ahora, lo que queda es esa percepción de que sí lo hubo y es abrumadora. O sea, la diferencia entre el sí y el no es de 13 puntos. Prácticamente... No es abrumador, me parece significativo. Y también, quiera que Sí, no, hay que depende. medir el efecto de la sentencia. Porque indistintamente que la sentencia haya sido anulada por vicios La jurídicos, sentencia tuvo un efecto. pues todos vimos Los testimonios. todos vimos ese titular o el del 11 de mayo del año 2013 donde decía condenado por genocidio o sí hubo genocidio, sí hubo. 80 años. Esa frase, Entonces, la que ese impregnó tema mejor. de imaginario que cala dentro de la población, pues yo no sé hasta qué punto se ve reflejado en esa encuesta. Ojo, debo decir que también cuando uno lee la sentencia, a mí me cuesta encontrar la racionalidad de cuál fue la lógica que lleva al tribunal a concluir que sí Porque lo tú hubo. sos del grupo de los que sostienen y argumentan que no hubo genocidio. Pero en ningún momento prueba la intencionalidad. Ahora, yo creo que vamos a pasar a una pregunta que es tan polémica como esta. Vamos a ver qué piensan mis compañeros. Sí, ¿la puedes presentar? Miren, de esto ya hemos discutido antes, pero a ver qué piensan ustedes con meses a la distancia. Si fuera posible la reelección de los presidentes guatemaltecos, de los que han ocupado y los que no han ocupado la presidencia de la República, ¿por cuál votaría usted o por cuál no votaría? El primero, Alfonso Portillo, 51%. Ninguno, 11%, redondeemos los números. Álvaro Arzú, un 9%, o Álvaro Colom, un 8%. El que no sabe o no responde, un 7%. Otto Pérez Molina, un 4%. Oscar Berché, un 3%. Vinicio Cerezo, también un 3%. Y Jorge Serrano Elías en el último de la cola, con casi los 3%. Veíamos a principios de año también en la encuesta de Contrapoder y del Canal, salía a medir qué tanta aceptación tenía Alfonso Portillo, quién creía el encuestado que era el mejor expresidente, y Alfonso Portillo encabezaba. Pero miren, quizá podemos partir de ahí, la abismal diferencia que hay entre 51 y 2% que tiene Álvaro Arzú, a quién reelegirían los guatemaltecos. ¿Quién comienza? Yo quiero comenzar por el final. 9 puntos. Por el final. Por ejemplo, en el final están perdidos en el Parque Jurásico los que fueron los primeros. Y el último, no solo por el tiempo, Serrano Elías, sino por el serranazo. Entonces date cuenta que el Oscar tiempo... Berché no le puedes llamar un... No, hablo de Vinicio y de Serrano. No, okay. Oscar Berché yo creo que es un presidente que ha pasado muy desapercibido. Sin pena, sin gloria. Es más, yo creo que si tú le dijeras a la gente, ponga los nombres de los presidentes, se le olvidaría a Oscar Berché mucho. Por ejemplo, y a partir de ahí empiezan los contrastes.
el presidente que más popularidad ha tenido en el tercer año, que es Pérez Molina, guste o no guste, está en 4.4. Entonces, a mí me surge la pregunta de cómo esa gran popularidad contrasta con esa poca... Es solo una reflexión, no tengo la respuesta. Álvaro Colón, que terminó tan mal, con menos popularidad está antes, y uno dice... Es la distancia, el tiempo del tiempo. Pero uno se pierde también, dice, bueno, si tenía menos, ¿por qué está? A mí me parece muy significativo, y esto es sostenible en los años, la enorme aceptación de Álvaro Arzú. Sí, Álvaro Arzú, la relación tiempo-popularidad, es el presidente que mejor es conceptuado por todos. Pero entre Arzú y Portillo hay un periodo también. Pero es que voy para arriba, por eso estoy parado en Álvaro Arzú todavía. Pero Álvaro Arzú es el primero y debería ser el último por el tiempo. Pero permíteme añadir algo. Álvaro Arzú siempre ha encabezado esta lista. Correcto, eso es. Toda la vida. Correcto. Desde que salió de su gobierno, eso es lo importante. Eso es lo importante. Portillo se la quitó recientemente. En primer lugar. Con 9 o con 25 Álvaro Arzú siempre está ahí. La percepción es que él ha sido el mejor presidente en la historia del país. Eso es cierto. ¿Y qué abona la popularidad de Portillo? La victimización por los juicios y por el juicio electoral. Mira, vas a ver por qué. Portillo es un fenómeno. Es el fenómeno más mediatizado del último tiempo. Punto número 1. Su salida del país fue cuestionada incluso por sus detractores. Portillo ha tenido un triunfo con la justicia norteamericana. Eso ha sido un triunfo. Se lo llevan por no sé qué y son incapaces de tenerlo más de 4 años. Es un triunfo. Se quiera o no, es un triunfo. Y Portillo contrasta con la baja popularidad que vamos a ver antes del SIC. Es decir, y en los tribunales guatemaltecos, Portillo ha salido absuelto. Pero también o sea, todo esto es un sumatorio. Mira, Pedro, valdría la pena, solo quiero hacer este comentario, vale la pena salir a preguntar qué es lo que se recuerda de Alfonso Portillo como presidente. Y lo que la gente enumera indistintamente es ese aumento que tuvo el salario mínimo en tiempo de él, es esa apertura de mercados que se tuvo, digamos, y la afrenta que se tuvo al menos a 2 monopolios directamente en tiempos de Portillo. Yo aquí le quiero llamar el síndrome o la imagen del Robin Hood, porque la gente acepta lo que el propio Portillo aceptó ante la Corte de Nueva York. Yo tomé ese dinero, yo lo robé. O sea, contra eso ya nada se también puede negar. Dijo yo mateador. Está la propia confesión de Alfonso Portillo, pero a eso le añades que la gente siempre lo va a ver como un presidente que favoreció a las clases menos desfavorecidas. ¿No es este un síndrome de Robin Hood? ¿No es este un efecto, una imagen del...? Tiene que ver con un dato que presentábamos la semana pasada. Y es que cuando se presentaba cuál es el principal problema del país y cuál es su principal problema, veíamos cómo en los últimos meses se ha agudizado la percepción de que la economía es lo que va caminando peor en el país. Y cuando se desglosaban esos componentes económicos, nos dábamos cuenta que lo que hoy está resintiendo la población es bajos salarios, alto costo de la vida, desempleo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando voltean a ver en imaginario histórico, recuerdan a un Portillo que aumentó salario mínimo 4 años. Recuerdan a un Portillo porque no subieron los precios. Recuerdan a un Portillo porque se enfrentó con el sector empresarial en esa dinámica ricos-pobres. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En ese contexto inmediato, donde la principal causal de psicosis es el problema económico, en donde se voltea a ver a un gobierno que no ha atendido el tema económico, donde se recuerda a una Sandra Torres por programas sociales, pero que no generó respuestas sustantivas, en la historia se recuerda a Portillo como él sí me resolvía ese problema. Yo con él me aumentaban el sueldo. Hay un componente de recordación simplificada y de mucha emotividad que va vinculada con el juicio que él ganó aquí y el caso en el que él recibió una condena blanda allá. Al final el encuestado responde en muy pocos segundos, tampoco tienen media hora para meditar su respuesta, es como mucha emotividad. Hay un factor más, si me permitís, ¿cuál es el único congreso que ha tenido mayoría aplastante y absoluta que no ha peleado con la presidencia? Portillo. Sí, exactamente. Portillo, a partir de ahí, los presidentes se han desgastado mucho con esa lucha. También recuerdo que el PAN lo tuvo. Ingrediente. El PAN lo tuvo. Pero nosotros tenemos poco tiempo y más preguntas. Tú presentas la siguiente. Usted la tercera pregunta. Nos vamos a la siguiente pregunta.
Y esta también va a ser generadora de polémica y debate, y es que se preguntó a la población si a la hora de hablar sobre el tema de la extracción de metales de la tierra, si usted está de acuerdo o en desacuerdo con que se lleve a cabo operaciones de minería. Y el resultado es que un 70% se pronunció en contra de la minería versus un 21% que se pronunció a favor. Creo que uno de los temas que más polarizan y que más polémica generan, pues aquí tenemos información para debatir. Y poquita la gente que no responde o no sabe. Directamente están diciendo no a la minería. Es categórica la respuesta del 70%. Nosotros debemos de ir a una pausa, pero al volver vamos a discutir en esta mesa sobre esa opinión que nos lanza la encuesta. Bienvenidos a este segundo segmento de domingo a las 8:45. Y justo antes de irnos a la pausa les presentábamos los resultados de la encuesta en la que se preguntaba a la población si estaba de acuerdo o no con la extracción de minerales, de la operación de minas, y el resultado era 70% en contra y 21% a favor. A mí me gustaría vincular estos resultados con una siguiente pregunta y que viene muy de la mano con toda la problemática de la conflictividad política en el país. Y es si está usted de acuerdo con la instalación de plantas hidroeléctricas. Y aquí el resultado tal vez es menos abultado, pero aquellos que están en contra respondieron en un 50% y un 41% de los entrevistados o los encuestados se pronunció a favor de la instalación de hidroeléctricas. Pues creo que aquí tenemos... Yo creo que solo el hecho de unirlas ya es motivo de discusión, porque es lo que beneficia, perjudica a una o a otra. Son proyectos distintos y en la discusión, incluso nuestras, tienden a unirse y no refleja realmente la oposición real de cada una. Yo aquí, por ejemplo, en la primera gráfica que tú mostrabas, veo que la gran conflictividad son los proyectos de minería. Las hidroeléctricas, yo comparto lo que nos compartía el de energía renovable, el representante de ellos, Juan Carlos Méndez. Pareciera que hay más desconocimiento de cómo funcionan los proyectos y más conocimiento de la conflictividad que reflejan los medios, pero en el sector de mineros sí veo es más categórica. Es más categórico y más marcada la oposición. ¿Y qué veo ahí? Que es algo a lo que el gobierno no le ha puesto mayor importancia, a esa oposición real. Porque siempre están diciendo, son grupos, Pedro es un compañero que yo respeto tu punto, pero se tiende a ver a los grupos que se oponen y no se está viendo el bosque completo. Y el bosque completo es una percepción generalizada de que este país no está preparado para aceptar esos proyectos de buena manera. Mira, yo veo primero la diferencia. Minas hidroeléctricas son dos cosas distintas. Eso y qué bueno que se empieza a separar también en el discurso. Lo segundo es cuando a uno le preguntan, ¿usted está de acuerdo con la operación de minas para extraer minerales? ¿Sí o no? Bueno, ¿sí o no? ¿Por qué? Es que si a mí me dicen, ¿está usted de acuerdo en la explotación minera que lo voy a envenenar y no le voy a dar nada? No. ¿Está usted de acuerdo en la explotación minera y su pueblo va a crecer el doble? Sí. Es que tú no, es estúpido estar de acuerdo o no si no me dicen las consecuencias que tiene el estar de acuerdo o no. Entonces... Pero también sabes que es un tema en el que inevitablemente debes tomar una posición. No, ¿sabes qué ocurre? Ideológica, ambientalista, ese es el problema, que es una posición ideológica, ambientalmente política y no racional. En este país, esos grupos es no a la minería. La pregunta es ¿por qué? Esos grupos, 70%. Y está... Sí, pero es que, no, perdón, esto es una percepción de las personas. Pero si tú no preguntas por qué, yo no sé si la percepción es correcta o no. Te voy a decir, digamos que me puedo unir contigo en relación a que la pregunta puede ser incompleta, pero estamos conscientes de que es un instrumento que está midiendo una percepción. Claro, pero... Ahora, te lo digo, si fuera un grupo de enfoque podrías saber hasta qué punto, digamos, está de acuerdo si tú y por qué estás se está en de acuerdo. desacuerdo. Pero te digo algo más. Territorialmente, digamos, no sabemos, porque pueden responder sí los que están en la capital. Pero ¿qué pasa con los que responden no? No se puede. Pero el 50% que está en desacuerdo con la hidroeléctrica, la pregunta siguiente sería ¿cómo resolvería usted el problema de electricidad? Y ahora voy a vaticinar. 49% no sabría cómo resolverlo. ¿Cómo lo resuelve? Si no son con hidroeléctrica, ¿me quiere decir cómo lo resuelve? Con molinos de viento no se puede hacer. Mira, y todo lo demás es más caro o más contaminante. La pregunta es
¿Cómo lo resuelve? Porque es muy sencillo, eso es una respuesta irresponsable. No, no estoy de acuerdo. Muy bien, ¿cómo lo resolvería usted? Es que aquí yo creo que también lo que mide esta encuesta es el efecto que ha tenido todo ese discurso. Correcto. Y es que todo el discurso de no a las minas, no a las hidroeléctricas, sin entrar en un debate, sí hubo genocidio, sin entrar en un debate de profundidad, claro, lo que termina generando es una imagen top of mind. Y esa imagen top of mind, el día que me preguntan, ¿está usted a favor de las minas? No. Porque al final de cuentas lo que estamos viendo es que estos grupos han sido bastante efectivos en su campaña de comunicación de estar matando Bueno, el pero tema. las mineras son ¿qué? Inocentes y completamente se van del discurso con ninguna... Yo pienso que efectivos son ambos. Me gustaría que él mismo lo enumerara. Digamos, ¿en qué es responsable la minería de generar esta percepción? Pedro y Filip. Bueno, yo no sé si es la minería o no. Vamos a ver, en un gobierno altamente centralizado como es este, donde yo que vivo en San Marcos me pones una mina de oro y a mi localidad no le llega nada más que el 0,2%, yo como ciudadano me opondría. Entonces, la pero oposición... justamente a eso quiero yo abonar, Bueno, es decir... pero hay que dar razones. Decir únicamente que los grupos estos... los grupos están aparte. También la industria minera lleva su parte de culpa en esto. No, la industria minera no tiene ninguna parte de culpa. La industria minera llega está cumpliendo reglas que le están marcando. Y si el Estado le dice que son 3% por ley, lo paga. Ahora, ¿cómo el Estado distribuye ese 3% en un Estado altamente centralizado? Si el dinero se quedara en San Marcos, esto cambiaría sustancialmente. La mina sería la misma, cabo, limpio, la mina es la misma, pago lo que me toca. Ahora el problema es, todo ese dinero, ¿dónde se queda? Se lo lleva el gobierno central y la gente local no quiere. Yo quiero cuestionarlo tuyo, Filipe, porque tú hablas de efectividad, pero háceme el favor, ¿hay efectividad también en el discurso de la industria minera? Pero veamos qué es lo que ocurre. En decenas de ocasiones se ha demostrado, y en esta mesa ha ocurrido al momento de entrevistas, que las personas que viven en las comunidades, que directamente se benefician del proyecto porque trabajan ahí, han sido beneficiarios de la activación económica. Ellos no se oponen. Por eso, las personas que están en el área circunscrita donde opera la mina, están a favor de la explotación. Son aquellos que viven en las comunidades más alejadas o donde ya no llegan los beneficios o donde la mina ya no se comunica con ellos, en donde este discurso cala. O sea, aquí lo que estamos viendo y la mina debe comunicarse con ellos. Es que ese es señores, aquí el gran fallido ha sido el Estado. O sea, la mina cumple con las reglas. Las comunidades están pidiendo que se les tome en cuenta y tienen necesidades que no han sido cubiertas básicas. El Estado es el gran ausente en ambos conflictos, tanto hidroeléctricos como mineros. De los metales. El mundo depende altamente de los metales. Pensemos en nuestros carros, por ejemplo. Pensemos cómo ha evolucionado este mundo a partir de industrias extractivas, pero yo creo que lo que existe más bien es poca educación y nuestro tiempo corre y hay una pregunta que Pedro debe presentar. Ambas actividades se han satanizado. Yo creo que esa satanización es lo que ha venido a entrar ahí. Responsabilidades que el Estado no cubre y el Estado ahí no está ausente, no está presente, pero sí está presente para arremeter contra las comunidades cuando no lo protestan. Dicen públicamente, pero muchos de estos grupos han ido, y muchos alcaldes y muchos diputados locales han ido literalmente a pedir dinero y a sobornar a las empresas. Sí. O sea, vamos con la última. Perdón, que te quita, pero es que más del 60% está en desacuerdo de cómo ha arremetido el Estado o las fuerzas de seguridad contra las comunidades que se oponen. Eso también es punto de Claro, pero habría que preguntar lo mismo. ¿Usted cree en el imperio de la ley o no? Claro, cuando yo llego y me siento en el camino y digo, usted no pasa porque lo digo yo. Hombre, ¿está de acuerdo con que me haya intentado o no? Al día siguiente sea yo el que me siente y no pasa usted? Ay, eso no. Minas no, porque yo tengo derecho. Y mi derecho, ese no existe. En fin, esa es otra discusión. Pero vamos con la CICIG. Hay una pregunta más en esta encuesta. Hay muchas más, pero hemos seleccionado esta. ¿Cómo califica usted la labor de CICIG? Ahí lo ven. Buena, 27%. Mala, 31%. No sabe, 41%. ¿Qué puedo yo aportar a esta reflexión? 2 o 3 cosas. 1, hay una mala percepción. 2, creo que por primera vez hay una mala percepción. O si ustedes quieren, la percepción ha venido cambiando de sí a no. Y esto es muy importante porque esto es un experimento internacional en el mundo donde se ha demostrado... que no sirve. Bueno, si seguimos con las encuestas, eso es lo que se demuestra. Y yo creo que la CICIG ha cambiado sustancialmente su percepción de positiva a negativa o de más positiva
menos que Ahora sí. déjenme a mí colocarme en el otro extremo y no estamos sentados así por casualidad hoy. ¿Se dan cuenta a cuánto asciende el número de las personas que no saben? 41.8%. Suben los que sí saben, el 27 y el 31. Eso, la diferencia entre quienes saben y no saben es mínima, es menos de 10 puntos. De bueno y malo. No. Entre bueno y malo saben, tienen una opinión. Bien. Quienes no saben, esa es una diferencia de menos de 10 puntos entre quienes saben y quienes no saben. Y la diferencia, por favor, de 3, 4 puntos entre quienes la califican buena y mala, se encuentra casi que en el margen de error. Eso es lo que quiero decir yo ahorita precisamente sobre la herramienta, sobre los resultados que nos presenta, ¿verdad? Y nuevamente voy a jugar un poco al discurso de Pedro Trujillo. ¿Buena por qué? Y mala por qué. Yo creo que CICIG tiene muchas razones para calificarse como una institución con buen desempeño, pero también tiene muchas razones para calificarse como una institución con mal desempeño. ¿Y eso es lo que te dice ahí? Que hay más peor desempeño que mejor desempeño. Pero también yo regreso a mi punto de las dos preguntas anteriores, la efectividad de la transmisión de los mensajes. Porque estamos hablando que temas como minas y como hidroeléctricas, la población en un 90% tiene una opinión, de un lado o del otro. Pero en un tema CICIG, 60% o solo 60% tiene una opinión. ¿Qué me dice eso? CICIG no es un tema relevante o no es un tema que genera comunicación de base. En cambio, ¿por qué minas e hidros sí? O Portillo. ¿O por qué será que, por ejemplo, el tema de minas e hidros, si hay más esfuerzo por querer comunicar si esto quiere estar a favor o quiere estar en contra, o si en el tema de CICIG, como no hay tanta comunicación de base, termina siendo un debate más de élites de opinión A lo pública. mejor hay comunicación y a la gente no le importa. Pero es el tiempo, Filip. Toma en cuenta que esta pregunta la estamos lanzando en el año 2014, 7 años después de instalada la comisión, 7 años después de una serie de escándalos y de una serie de aciertos que han sido menos comunicados que los desaciertos. Pero entonces, ¿por qué tan alta? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Si la CICI ha comunicado algo, ha sido acierto. Desaciertos no, discúlpame. Es que tener todo. Desaciertos no. Los desaciertos los hemos comunicado a los medios. Eso es otra cosa. La CICI no ha comunicado. La CICI no ha dicho que fracasó estrepitosamente en el caso Portillo y lo regaló. O sea, incluso fue ilegal porque no hizo la persecución del Yo quiero añadir algo. penal. Que la CICIG en primer lugar no comunica. Lo que tenemos, al menos en esta última etapa, son eventuales apariciones del jefe de la CICIG donde da declaraciones. Pero en esta última, En la gestión porque las otras, el informe de los jueces, se pegaron 10 meses comunicando. Un comisionado que lo único que hizo... Déjame terminar el punto. Un comisionado que lo único que hizo fue rendir un informe que estuvo ofreciendo no sé cuántos meses, 8 creo yo, y cuando lo rinde fue tremendamente fallido y tuvo apariciones más bien estratégicas y contadas, como cuando presentó su libro y algunas reuniones oficiales, pero no tuvo mayor comunicación. Y el anterior, que fue tan comunicativo, se fue en el otro puesto. Yo creo que tiene que ver el timing. Si esta encuesta la hacen en un momento donde acaban de capturar a los asesinos de Facundo Cabral y la CICIG está involucrada, quizás el puntaje tuviera más alto. Bueno, y si lo hubieran hecho cuando la muerte se Cadiza, donde se lavó la mano, igual tendría el punto contrario. Pero aquí hay 1, 7 años de experiencia, no olvidemos. Es importante. Y 2, comparto el criterio de Filip. 40% de la población, después de los 7 años, siendo un experimento internacional, no sé si es correcto en Chapín o no, le viene del norte la CICIG. Le importa un bledo la CICIG 7 años después. Digamos que no está posicionado en su mente. Pero si a ti te hicieran esta pregunta, y aquí estamos 4 personas informadas, ¿qué enumerarías como aciertos de CICIG? Aciertos. Mira, yo solo creo que CICIG tiene, bueno, un acierto, pero es un gran acierto. Global, ¿verdad? O sea, decir uno no significa que sea puntual. La CICIG nos ha enseñado, nos ha demostrado que las cosas se pueden hacer. Eso es lo único que ha demostrado CICIG. Las cosas se pueden hacer. Si hay interés, o hay presión, o hay voluntad, las cosas se pueden hacer. Son muy sencillas de hacer. No hay nada más sencillo de hacer que detectar el asesinato de Facundo Cabral. Eso lo hace un niño de 2 años. Es montar las cámaras y mirarlo. O sea, se puede hacer. Y CICIG demuestra que se puede hacer. El problema es, ¿ustedes son capaces de hacerlo? Ese es el reto que yo creo que deja CICIG. ¿Ustedes son capaces de hacerlo? Y la respuesta, ustedes no lo hacen porque no quieren. Ese es el logro de CICIG. Vamos a ver las respuestas de Paola y Filip, si tienen una respuesta inmediata de cuál les parece el acierto de CICIG. Bueno, yo voy a decir la transferencia de capacidades, pero con un toque de sal. Porque creo que CICIG, algo que sí vino a hacer es
con la venida de muchos fiscales que vienen de países donde la investigación penal y la investigación forense está más desarrollada, creo que ese contacto con fiscales guatemaltecos ha servido para modernizar y elevar el nivel de nuestras fiscalías. Ojo, con un toque de sal y limón, porque también hemos visto que hay muchos avances estratégicos dentro del Ministerio Público que vienen desde antes de la CICIG. Por ejemplo, la idea de, en lugar de perseguir los casos en lo individual, sino ir detrás de redes criminales, ese fue un experimento que se empezó a implementar desde la época de Amílcar Velázquez Zárate, antes de que CICIG se volviera operativa en el país. Muchos de los procesos de tecnificación del INASIF ya venían desde antes. Yo creo que CICIG lo único que hizo fue terminar de darle forma a esa modernización de la investigación. Yo creo que ya solo el hecho de decir que transfieres capacidades, estás partiendo de que no las tenías y de que necesitabas que alguien te las viniera a enseñar, lo cual es poco digno, me parece, y poco alentador para las autoridades guatemaltecas, porque en el momento en que esos fiscales decidan cambiarse de trabajo o que vayan rotándose el personal en la institución, me da la sensación de que eso se pierde. Lo que me preocupa es que los cuerpos clandestinos y aparatos, o los aparatos clandestinos y los cuerpos ilegales de seguridad nunca nos lo revelaron, nunca vimos realmente desmantelados y como la gran podredumbre del país. Es que no fue tocada. Regresamos al mismo Nunca. tema del genocidio en minas e hidroeléctricas. A estas alturas del partido a mí me cuesta que alguien me dé una definición operativa de que es un cuerpo ilegal y aparato clandestino de seguridad. Y yo creo que también a estas alturas a nosotros nos cuesta, digamos, ahondar y profundizar. Son temas muy polémicos, polarizan, ya lo ve usted en una mesa donde nos encontramos 4, pero es momento del corte. Vamos a la pausa comercial, quédese con nosotros que aún tenemos un segmento más para estar con usted. Ya estamos de vuelta y ahora en su pantalla vamos a compartir la portada de la revista Contrapoder que circula desde el jueves 14 de agosto. Un jinete a la corte es un tema que hemos discutido largamente en esta mesa, es sobre la postulación de Gustavo Martínez, el secretario general de la presidencia y además yerno oficial de Otto Pérez Molina, hacia una magistratura de la Corte Suprema de Justicia. Lea ese artículo que le detalla la carrera y la vida de este criador de caballos y político que también es abogado, aunque su carrera en las leyes es poco notoria. Pero vamos a hablar ahora de otros temas y vamos a comentar un poco de qué es lo que viene en los siguientes días o en las siguientes semanas para la vida política y social de este país. En primera medida, la Junta Monetaria ha dado un aval para la emisión de 3.4 millardos en bonos. Hay dos versiones sobre estos 3.4 millardos. La primera es que van a servir para financiar a 2 ministerios y la otra es que se van a destinar al pago de una deuda. De cualquier manera, lo que está claro es que el dinero no alcanza y que debe salir, digamos, el aparato estatal a adquirir una nueva deuda. ¿Qué le toca al Congreso de la República la siguiente semana? Pues empezar a discutir si se le da el aval político o no. Esta es la clave para que se concrete. Discutir o negociar, porque ahí es la gran diferencia y creo que es lo que se viene. Una negociación entre bancadas para conseguir de urgencia nacional y si no, entonces que logre pasar después de las 3 lecturas con los votos necesarios. Y eso al Patriota se le va a hacer ahora cuesta arriba porque cada vez tiene menos diputados y líder cada vez tiene más. Las negociaciones con las bancadas pequeñitas y con los independientes tendrán que haber empezado ya desde antes. Yo no sé si a ustedes les llamó la atención, a mí sí, cuando sale el ministro de Finanzas a mitad de semana diciendo que están considerando la posibilidad de emitir los bonos para financiar la deuda y para cubrir las necesidades del Estado. Y un día después la Junta Monetaria da el dictamen y estoy segura que esta cadena de sucesos no fue nada espontáneo o improvisado. Por lo que supongo también que en el Congreso esas discusiones, si las queremos llamar así, vienen desde tiempo atrás. Y qué se va a discutir es lo menos importante, va a ser mucho más importante qué es lo que van a negociar para llegar a esas discusiones. Mira, yo solo 2 puntos porque a mí esto me pone nervioso,
Si se discutió un presupuesto, se ejecuta un presupuesto. Esa es la discusión parlamentaria. ¿Qué es esto de que tú apruebas un presupuesto y cada 3 meses estás cambiando el presupuesto? Recaudación fiscal fallida, eso es. Bueno, si hay una recaudación fiscal fallida, hay que ver si es fallida o si es que no recaudamos más y entonces hay que ir por otro sitio. Aquí sale un estudio de CACIF Fundesa donde 1,5 millones de ciudadanos, de 6 millones de fuerza laboral, de 15 millones de habitantes, son los que pagan los impuestos. Pero espera, de ese 1,5 millones de ciudadanos que pagan los impuestos, 1.400.000 solo pagan 1.000 millones. El resto son los que pagamos los demás. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Aquí hay que dejarse de tonterías. ¿Cómo que no hay dinero? Pero yo también quisiera agregar a eso... Pero espera, que termine una cosita. Dinero no alcanza. Dinero sobra. Sobra dinero. Se tiran todos los años 500 millones en fertilizantes inútiles. Se tiran 500 millones. Se sigue subvencionando al transporte privado con unas mafias enormes que colectivo. No hay al colectivo, perdón. A los privados, pues lleva razón. O sea, al transporte de transporte. ¿Dónde está el control? ¿Dónde están? ¿Cuánto gana esa gente? Se le ha intentado poner máquinas, no le da la gana. Sí. Bueno, pues no te doy más dinero, pero si el dinero es mío, ¿por qué te lo tengo? Se tira el dinero. Se sigue tirando el dinero en medicina de Fonapaz, que hay 200.000 que sale ahí pudriéndose. ¿Cómo que no hay dinero? O sea, perdón, dinero sobra con lo que hay. Habrá que ver si con lo que hay... Y la última, aquí se militariza... Es que se nos olvida todo, hombre. Se militarizaron las aduanas para optimizar la recaudación. Una medida que desde el principio sabíamos que no era un inútil. Pero escucha, ¿y cuáles son los resultados? Menos, peor. ¿Cómo que falta dinero? Perdón. Sobra dinero. Lo que pasa es que ya nos hemos acostumbrado al rollo de que falta dinero. Yo comparto con Pedro el punto de que la calidad del gasto y la calidad de la ejecución es pobre. No solo pobre, es mediocre, es corrupta. Comparto completamente esa opinión, pero no comparto cierta posición de Pedro y es asumir que como estamos bien. No, yo digo que como estamos, no sé cómo estamos, y te digo porque no sabemos cómo estamos. Porque yo estoy de acuerdo en esto que tú dices, pero también, Pedro, no podemos cerrar los ojos y darnos cuenta que tenemos un Estado que trabaja en trapos de cucaracha, por favor. Pero si gasta 200 millones de publicidad al año, ¿para qué quiero yo que gaste 200? Súmale todo eso y es como salir como una señora que sale a buscar el vuelto en el monedero. Pero ese es el rollo de siempre, Claudia. No, mira, como los diputados solo gastan 50 millones en comida pero 50 millones no da importancia. Pero como los diputados solo tienen un seguro de vida, ¿por qué no van al IJ? Como los magistrados de la Corte Suprema tienen un seguro de vida, pero esos son 30 millones. Sí, pero si sumas 50, 30, 500, 2.400... Déjame decirte, con una base de 2% para la justicia sobre la recaudación, 2%, ¿la educación cuánto tiene? Apenas lo ha llegado a elevar, pero no escucha, a los ¿cuál es el ahorro del organismo judicial? El dinero no llega. ¿Cuánto tiene de ahorro el organismo judicial? Más de 100 millones. Es que no tenemos dinero porque solo tenemos el 2%. Y tienen ahorrado más de 100 millones. Y estos bonos también reflejan la mala ejecución presupuestaria de gobiernos pasados, porque si estos bonos van a servir para refinanciar deuda, lo que estamos viendo es que hace 10 años nos endeudamos y como esa deuda no se transformó en inversión productiva que generara crecimiento económico, que generara más actividad económica para que pagar impuestos. Mire, aparentemente, aparentemente se lo digo porque también dicen que sirve para financiar el Ministerio de Educación y el Ministerio de Gobernación. Pero es que al final, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Esto es, a ver, un ejemplo de microeconomía. Si yo voy y pido un préstamo para poner mi empresa, yo espero que cuando a mi empresa le vaya relativamente bien, voy a poder pagar el préstamo y me va a ir bien. Pero si yo voy y pido el préstamo para irme de juerga una semana... Improductivo, al día siguiente voy a tener que pagar el préstamo y no voy a tener cómo pagarlo. Eso es lo que reflejan estos bonos. Nos endeudamos hace 10 años esos 3.4 millardos. Para nada. Y hoy, como eso no generó nada, no tengo con qué pagarlo. Entonces tengo que ir a sacar otra tarjeta de crédito para pagar la tarjeta de crédito y ahí vamos en esa cuesta abajo. Yo entiendo, Filip, que son 500 millones, puedo estar equivocada. Para pago de salarios de la PNC, hay 100 millones para enfermos renales y el resto es para pagar deuda.
porque no, en esta misma semana, cuando salen diciendo eso, reconocen que se cayó en 400 millones la recaudación de impuestos sobre la renta. Y la previsión es que podemos llegar a 2.000 millones de quetzales de déficit, de agujero fiscal, cuando finalice el 2014. ¿Y las aduanas? Bien, gracias. Vamos a ver, ¿quién tiene un miserable resultado de la eficiencia de la intervención militar de las aduanas? ¿Quién conoce un resultado? La señora Asensio. Pero no va a decir el resultado. Pero estaba presentando como que tenía una diferencia de 2 millones, pero 2 millones no se necesitan. Ahora solo porque ha tenido la suerte de que las importaciones se cayeron también. Pero hasta marzo, abril pasado, se estaba dando un fenómeno nunca antes visto, y es que las importaciones venían creciendo a un ritmo de 7% y la recaudación por IVA de importaciones venía estática o decreciendo. Entonces, alguien que me explique cómo pueden aumentar las importaciones y que los impuestos por importaciones no aumentan. Eso, en otras palabras, se llama contrabando. Pero, señores, si nos están por otro lado queriendo endeudar a 3.400 millones de quetzales más, o sea, es una tarea para los expertos. El problema es que los organismos internacionales te dan unos baremos anormales. España está quebrada, o lo estuvo y está saliendo. Italia, Grecia. El ejemplo más patente que debería de estudiarse profundamente es Argentina. Argentina ya hizo esto, topó, renegoció la deuda, no, engañó a los deudores, los estafó y pretendía imponer la estafa del Estado hasta que un juez le ha dicho, no, usted no puede estafar. Esto es lo que estamos haciendo. Claro, ahora no se ve. Posiblemente yo me voy a morir sin vivirlo. Tú no lo tengo tanto, pero vuestros hijos van a llegar a la default de Argentina. Déjeme decirles que Pedro tiene mucha razón cuando habla sobre la calidad de gasto y la calidad de esa ejecución, y por eso este tema que vamos a discutir a continuación tiene tanta importancia a la luz de lo conversado apenas segundos atrás. Es la elección en el Colegio de Contadores Públicos y Auditores, con lo cual se terminará de elegir una comisión postuladora para elegir el Contralor General de Cuentas. En lenguaje sencillo, vamos a elegir al auditor del Estado. ¿Y quién es el auditor? Ese que está midiendo que todas las cuentas estén en orden, que está midiendo que los ingresos y los egresos estén muy controlados, que la calidad de gasto y lo que cada rubro de cada dependencia dice gastar, en efecto, se lleve a cabo. ¿Qué tema más importante, verdad? ¿Saben qué es lo que yo resiento? Que le prestamos muy poca atención, o que la opinión pública, el ciudadano común, poco le interesa esto. Y creo que esta es una de las instancias de la democracia, de nuestro sistema, que de funcionar bien, otra sería la historia de esos 500 millones de fertilizantes, de esos 200 millones de medicamentos desperdiciados, de esa obra pública que no tiene auditaje. Mira, yo de las comisiones de postulación ya me niego a hablar. Definitivamente me niego a hablar. Las comisiones de postulación es un montaje jurídico de la falsa más grande que pueda existir, donde convergen los intereses más sucios y asquerosos del poder oculto y que se organizan para presentar una lista y que alguien elija algo. Perdón, ya me niego a hablar más de las comisiones de postulación, salvo decir que es una podredumbre consentida por los colegios y por quien tiene que cambiarlo. Y no hay de otra. Y el que quiera decir que hay otra, no tiene razón, no existe. Pero, por ejemplo, que se conoce que les están dando beneficios a los trabajadores de la Contraloría General de Cuentas en pleno proceso electoral. Claro, pero es que hablar de eso es eso. La planilla oficial. O sea, no tiene que ver con comisiones, pero sí tiene que ver con uso de recursos públicos de la entidad fiscalizadora para conseguir apoyo en la planilla oficial y permanecer en el poder. A mí lo que me llama la atención de esta elección es que hay 4 grupos. Y aquí quienes están peleando el pastel son 3 grupos que ya estuvieron en control de la Contraloría. Excelencia Profesional, que es el grupo de Nora Segura, la actual Contralora. Está Dignificación Profesional, que es el grupo de Carlos Mencos, el ex Contralor anterior a Segura. Y está también el grupo Gremio, que es el heredero del grupo Éxito, que llevó... Excelencia, dignidad, es que dan vergüenza, perdona, dan vergüenza. Y el otro... Uno que estuvo en prisión, la otra que se duplicó el sueldo cuando... Es que dan vergüenza. ¿Cómo se puede hablar de eso? Y Gremio, que es el heredero de Éxito, que fue el que llevó a Badío y a Óscar Dubón Palma a la Contraloría. El cuarto grupo que queda por ahí es Fortaleza Profesional, que es más de auditores que se dedican a la práctica privada. Pero ¿qué estamos viendo aquí?
Las 3 mafias históricas que han controlado la Contraloría son los que se viven repartiendo. ¿Cuáles son esas 3 pastel. mafias históricas? O sea, los 3 grupos históricos, el gobierno, el grupo de Abadío y Oscar Dubón y el grupo de Mencos. Y esos, o sea, la Contraloría se ha pimponeado entre esos 3 grandes grupos y esos 3 grandes grupos siguen ahí. Y otra vez, creo que esa maraña es más fácil de desbaratar que la maraña del colegio de abogados o del sistema de justicia. Porque es más pequeña. Donde ahí hay más intereses, más grupos y demás. Pero como no le ponemos la debida atención a la elección del Contralor, pasa relativamente desapercibido. Y hoy en esa comisión de postulación nadie está hablando de los tiempos. Nadie hablaba de que el periodo de Nora Segura adolecía de la misma falencia que el de Claudia Paz. Pero todo el debate que genera cuándo termina el de Claudia Paz y nadie le puso atención a cuándo termina el de Nora Segura. En fin, aquí nos quejamos de la corrupción y nos vale gorro quién es el encargado de combatir la corrupción. Definitivamente. Amén. Pero bueno, yo creo Empezando porque a la Contraloría General de Cuentas no hay quien la fiscalice. Ellos mandan un informe al Congreso de la República y ahí nadie lo revisa. Están en cajas lo que ellos envían y a nadie le conviene pelearse con el cocinero. Cambiamos de tema que me pone nervioso este tema. Cambiamos de tema que me pone nervioso lo que viene es lo más entretenido. Me gusta mucho a mí y a Paola le toca presentarnos de esas preguntas sin respuesta. A ver, empecemos con la primera pregunta sin respuesta. Ustedes vieron que el embajador de Guatemala en Estados Unidos, el señor Julio Ligorría, habló esta semana de la contratación de una firma de lobistas o cabildeadores en Estados Unidos para cambiar la narrativa que se tiene de Guatemala. Esto nos va a costar nada más y nada menos que $240,000 por 5 meses, más de $40,000 al mes, para que hablen bien de Guatemala ante congresistas republicanos y demócratas, para que toquen puertas de entidades públicas del gobierno estadounidense y muestren cuál es la Guatemala del 2014. 2 puntos para discutir. A mí me llama la atención que el embajador dijo a medios de comunicación que hubo un concurso, hubo 3 firmas interesadas y que se le adjudicó a la más barata. Pregunta para el embajador y también para la mesa. ¿Dónde está la evidencia de ese concurso? ¿Quiénes son las firmas que también ofertaron? ¿Y quién es esta firma que ganó el contrato que podría prolongarse si le va bien a Guatemala con su nueva imagen? Y la otra pregunta es, ¿cuál es la narrativa de Guatemala que van a contar estadounidenses, porque no van a ser guatemaltecos, sino estos lobistas, y qué tanto conocen Guatemala para intentar persuadir a los congresistas y a la política estadounidense de realmente quién es este país? A mí me interesa mucho la última pregunta y espero la respuesta a la luz de los hechos. ¿Cuál es la narrativa que se va a presentar sobre Guatemala? Puedo compartir con la autoridad central, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, que puede existir una historia descontinuada, una historia vieja sobre la Guatemala del conflicto armado. Hay una nueva historia que se debe presentar, una nueva historia que lamentablemente no ha cambiado mucho de aquellos años, pero sí tengo mucha curiosidad por saber qué Guatemala se va a presentar en pleno siglo XXI. Yo creo que tengo algunas respuestas, pero también tengo una duda. ¿Cesamos al embajador y contratamos a un lobista? ¿O el lobista es el embajador? Esa es otra buena pregunta. Si tú estás representando un país y tienes la obligación de hacer un trabajo y dices, pero como yo no puedo, voy a contratar a un lobista norteamericano. Mi pregunta es, perfecto, con tu sueldo contrata y vente. No entiendo. La segunda pregunta es si hay amistad, que la hay. Esa sí la sé yo. Entre Reich. ¿Ah, sí? Sí. Otto Reich es el que tiene un contrato de 113 Claro que es Otto Reich, yo sé. Para hacer ese Claro, cabildeo. y hay una amistad entre Otto Reich y Julio Ligorría. Esto no significa, cuidado, que esté amañado la cosa, pero que hay la amistad, yo la certifico. No digo que eso esté amañado, cuidado, sencillamente que hay una amistad. Ahora, habrá que ver los 3 concursos si se hicieron, pero también esto es trabajo del embajador y hay una Secretaría de Comunicación que genera un vector que a través del Ministerio de Relaciones se proyecta en la embajada. ¿Hay necesidad de gastar eso? No es mucho dinero, pero la pregunta es, ¿hay necesidad de gastarlo? Y te surge la duda o el interrogante. Yo creo que esas son más preguntas y respuestas y nosotros hemos llegado al final de este programa. Nosotros detrás de las cámaras nos vamos a quedar discutiendo mucho más, por supuesto, pero a usted le dejamos en pantalla con la viñeta de la semana. Muchas gracias por acompañarnos. Le deseamos un feliz inicio de semana.